días con todos y con todas. La presente convocatoria eh, obedece a una petición formulada por el investigado Fernando Cantuaria Salaverry en el marco del proceso penal que se le sigue por varios delitos, entre ellos cohecho pasivo específico, una sumida de variación de reglas de conducta que corresponde al escrito con un número de ingresos 55.270-2023. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz, estoy a cargo de esta audiencia. Pido a las partes su acreditación. Ministerio Público. ¿Qué pasó con el Ministerio Público? Ah, muy bien. Puede acreditarse. Buenos días, señor magistrado, y con todos los presentes. Por parte del Ministerio Público, Miriam Luz Navarro Santiago, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Equipo Especial de Fiscales, cuarto despacho, con domicilio procesal en Jirón Santa Rosa 260, sexto piso del edificio Vice, Cercado de Lima, y con casilla electrónica 101566. Gracias. Muy bien. Letrado. ¿Quién asume la representación de Fernando Cantuaria Salaverry? Presentes en esta oportunidad, Marcio Mestanza Mendoza, con registro CAL 91130, defensa legal de Fernando Cantuaria Salaverry, con domicilio procesal en la casilla electrónica 76575 y domicilio también procesal físico en la avenida del Parque Norte 1160, oficina 301A, urbanización Corpac San Borja, distrito de San Borja, Lima. Verifico que también está su patrocinado. ¿Podría acreditarse o identificándose, señalando su nombre, DNI, y si usted considera alguna dirección donde también podemos emplazar a resoluciones, o bastaría con el domicilio de su abogado defensor? Lo escucho. Señor magistrado, muy buenos días. Soy Fernando Cantuaria Salaverry, con DNI 07278958 y domicilio en el domicilio procesal que han identificado mis abogados. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Existe alguna observación para la instalación de esta audiencia, señora fiscal? Ninguna, señor magistrado. Muy bien. Letrado. Entre 5 a 7 minutos me parece suficiente como para que pueda justificar del por qué debería variarse la regla de conducta. Y le agradecería mucho que me indique cuál es la resolución autoritativa que le impuso esa regla de conducta y que ahora busca variar. Con su venia, señor magistrado. Correcto. Esta defensa viene a solicitar la variación de la regla de conducta que se le impuso a mi patrocinado mediante la resolución número 6 de fecha 25 de noviembre del 2019, la cual se le impone la medida de comparecencia con restricciones bajo la siguiente regla de conducta, que es la obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside sin previa autorización de la autoridad judicial, solicitando que la misma sea variada por la regla de no ausentarse del lugar donde reside ni variar de domicilio sin previo aviso a la autoridad judicial, pues esta defensa plantea que en el transcurso del proceso han variado sustancialmente los presupuestos para su dictado a favor de mi patrocinado. Los siguientes presupuestos materiales que voy a exponer serían 3, que sería la concurrencia de nuevas circunstancias que motivan la variación de la regla de conducta, la falta de un presupuesto material de la comparecencia con restricción de ausencia de peligro procesal de mediana intensidad y la verificación de una falta de proporcionalidad sobre la regla de conducta actual dentro de la medida de comparecencia con restricciones. En primer lugar, señor magistrado, quisiera señalar que existen nuevas circunstancias que motivan la variación de la regla de conducta. Es sabido que la variación de una regla de conducta solo puede variar cuando existen supuestos iniciales que determinaron su imposición y por ello, al amparo de lo establecido en el artículo 255 del Código Procesal Penal, se requieren nuevas circunstancias con suficiente fuerza para variar dicha regla inicial. Justamente en el extremo del señor Cantuaria Salaverry, la apariencia delictiva que conllevó inicialmente a la imposición de una medida de comparecencia con restricciones se ha visto disminuida a través de las distintas disposiciones fiscales emitidas por el representante del Ministerio Público, pues las mismas han variado sustancialmente la imputación atribuida a pretendiendo obtener inclusive medidas mucho más gravosas que han sido, a través de las resoluciones judiciales, rechazadas sucesivamente a nivel del Poder Judicial. E inclusive se existió estas medidas solicitadas no tenían una falta de sustento jurídico y que terminaban siendo insuficientes para determinar la apariencia delictiva que se exponía para sustentar el peligro procesal.
Asimismo, señor magistrado, existe una variación en torno a los criterios de la comparecencia con restricciones, pues como se señala en la resolución de la Sala de Apelaciones número 6, en el fundamento 88-89, siempre se dijo que las reuniones que se habían desarrollado de manera ilícita correspondían a las reuniones que estaban dentro del marco de la ley de arbitraje. Del mismo modo, conforme a la resolución número 7, una resolución casi última, de fecha 10 de noviembre de 2023, la tercera Sala Penal de Apelaciones resolvió declarar fundado en parte el requerimiento de prórroga de investigación preparatoria y se ha otorgado un plazo de investigación final de 18 meses. Señor juez, esta defensa es enfática en señalar que lo dicho en dicho requerimiento se desprende en sustancia a diligencias pendientes de realizar enfocadas en liberar asistencias judiciales internacionales a Brasil, Andorra y Panamá, pericias contables, la cual comprende revisión y lectura de documentación pendiente de remisión por las autoridades competentes, una pericia financiera, lo cual mi patrocinado ya ha aportado en su oportunidad los documentos para llevar a cabo dicha pericia, así también una pericia grafotécnica y análisis digital de forense sobre información que no le corresponde a mi patrocinado, y todas estas diligencias que aún se encuentran pendientes para su realización no guardan relación directa con la participación necesaria del señor Cantuaria Salaverry, por lo que estos actos de investigación respaldaban una atención especial por su parte, ya han sido realizados. Lo cual significa que a la actualidad y con el pedido de la propia Fiscalía, la circunstancia de investigación respecto a Fernando Cantuaria Salaverry ha culminado o en su defecto ya no es necesaria su participación directa, encontrándose así que existe una nueva circunstancia que demuestra la variación de los motivos por los que se impusieron la regla de conducta en la comparecencia con restricciones inicial. Como segundo punto, respecto a la verificación de una variación del peligro procesal de mediana intensidad en el presente caso, existe una falta de presupuesto material de la comparecencia con restricciones, pues a la fecha, después de más de 5 años de transcurrida la investigación preparatoria, se pudo inferir que el peligro procesal de mediana intensidad ha variado conforme al mismo decurso del proceso, tanto en el aspecto de perturbar la actividad probatoria y en el aspecto de peligro de fuga. Pues durante la investigación preparatoria, mi patrocinado, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría, nunca han señalado o han denunciado algún acto por parte de mi patrocinado Fernando Cantuaria Salaverry que haya tratado de destruir, suprimir o cambiar pruebas. Más aún, se ha demostrado una total colaboración con la justicia en la actuación de las pruebas y la realización de una serie de diligencias. En principio, mi patrocinado ha aportado a la investigación penal todos los medios investigatorios que le han requerido. Así también, con relación al delito de lavado de activos, se ha demostrado que no se ha influido ni se ha manipulado prueba alguna a la hora de realizar el adecuado esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades presentes, demostrando así una completa actitud de conducta procesal favorable para el desarrollo del proceso. En las diligencias realizadas por parte del Ministerio Público, Fernando Cantuarias no ha influido de manera alguna con respecto a las personas solicitadas para su declaración. No ha existido de su parte ninguna conducta dirigida para modificar la declaración de testigos, tampoco se ha comportado de una manera desleal y queda claro que mi patrocinado no ha entorpecido ni obstaculizado ninguna labor probatoria a lo largo de la investigación preparatoria, ni mucho menos en la investigación preliminar. Más aún, no existe un peligro de poder influir en la declaración de los imputados que guardan relación con el proceso arbitral número 32-2012, pues los mismos ya han rendido sus declaraciones como lo son el señor Franz Müller, el señor Alcio Canepa Torre, el señor Gamarra Roy, la señora Jessica Amelia Reati y Rosca Maguiña, entre otros establecidos al proceso arbitral 32-2012. Del mismo modo, con referencia a la pericia contable, la Fiscalía también le requirió información a mi patrocinado, el cual entregó conforme a la acotación de documentación contable perteneciente al periodo 2009 al 2015 y cumplió con cabalidad con dicho requerimiento. Todo ello, señor juez, las diligencias que se encuentran todavía pendientes de actuar responden a otros patrocinados, por lo que tampoco existe un peligro de poder entorpecer la actuación de visualización, análisis, escucha o audios e impresión de archivos digitales respecto a los dispositivos recabados por el mismo Ministerio Público, pudiendo deducir que el representante del público ni la Procuraduría ad hoc ni el juez de investigación preparatoria han apreciado o manifestado algún acto de peligro de fuga a lo largo de la investigación preparatoria, ni tampoco un peligro de obstaculización durante el desarrollo de los mismos, pues inclusive mi patrocinado ha cumplido con alcanzar sus informes periódicos respecto a sus actividades conforme a la regla de conducta ya establecida. Entonces, señor juez, respecto al tercer punto que versa sobre la verificación de falta de proporcionalidad de la regla de conducta dentro de la comparecencia con restricciones y atendiendo que existen nuevas circunstancias que permiten que esta defensa pueda sustentar una solicitud de variación,
El debate se centraría en la proporcionalidad de una medida cautelar impuesta que sea mucho menos gravosa para el desarrollo de mi patrocinado. Pues, si bien esta regla de conducta impuesta restringe un derecho fundamental, como es en el caso de mi patrocinado, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho laboral entendido como el acceso a participar como miembro de arbitral en arbitrajes de índole internacional, y como efecto de ello requiere realizar viajes para concurrir a los países donde se llevarían a cabo estas actividades de desarrollo de arbitrajes, existe también una solicitud de viajes que generalmente a través de lo que son autorizaciones de viaje han sido rechazadas. Lo cierto también que esta regla de conducta también deteriora o vulnera lo que es la dignidad humana al haberse mantenido durante 7 años en el territorio nacional a mi patrocinado en el lugar de su residencia sin la posibilidad de poder desarrollarse en otras actividades, las cuales se limitan al espacio de Lima solamente. El derecho de interrelacionarse con sus familiares, los cuales, como ya se ha podido advertir, su hija vive en Inglaterra, así como su nieto. Sin embargo, esta medida impuesta limita su libre tránsito y obliga a que se deteriore este vínculo familiar que le corresponde. Esta defensa postula que, bajo su principio de adecuación, la implementación de una regla de conducta, como es la obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside, sin previa autorización de la autoridad judicial, por la regla de no ausentarse del lugar donde reside ni ver domicilio sin previo aviso de la autoridad judicial, responde a lo establecido en el artículo 287, inciso 2 del Código Procesal Penal, el cual faculta al juez de investigación preparatoria imponer las restricciones o combinar varias de ellas según resulte el caso concreto. Así también el desarrollo por la segunda Sala Penal de Apelaciones, en su fundamento 8.7, establece que es posible poder realizar este tipo de nuevas reglas de conducta. Asimismo, en la aplicación del test de proporcionalidad, en el caso concreto, cumple con lo establecido para el establecimiento de esta regla procesal. En base a su principio de adecuación, existe una regla de conducta menos gravosa que permitiría garantizar que Fernando Cantueira Salaverry, quien no presenta un peligro procesal para este desarrollo del proceso, bajo su principio de necesidad, han transcurrido más de 5 años de investigación preparatoria y no ha tenido un comportamiento susceptible a un peligrosismo procesal, y se entiende que ya no es necesaria la existencia de esta regla de conducta actual, lo cual restringe derechos fundamentales invocados, que ya he mencionado anteriormente. Está bien, está bien. Entonces, Suficiente, doctor, ya. Es bastante información. sí, con esto ya estoy terminando. Sí sé que, sé que va a sustentar, pero es una cuestión un poco abstracta. Háblame acerca del tema de... Efectivamente, hay una serie de peticiones que debe venir rechazando por parte del juzgado, ya ha sido confirmado por parte de la sala también. Y usted ha referido sobre todo en la proporcionalidad, además del libre tránsito y cuestiones familiares, un ámbito laboral, Sí. del arbitraje internacional, ha acompañado algún tipo de documentación para poder no solamente hacer una valoración en abstracto, sino también atención a esas específicas actuaciones. Claro, señor magistrado, en la carpeta obra, por ejemplo, documentación referente al CIADI, que fue en la etapa inicial de la investigación preliminar que se recabó, donde él se señalaba y se desarrollaba sus actividades laborales hasta antes del 2017 como árbitro perteneciente a esta corte. Asimismo, existe, o podría incluso señalarlo por parte de un patrocinado, documentación actual donde siempre ha sido nombrado pues, como árbitro internacional que representa al país de Perú. Entonces, sí hay, también Y existe... cuando acompañó eso, peticionó autorización para salir de Perú. Eh, Yo recuerdo, por ejemplo, haber suscrito una resolución donde esos específicos documentos que usted menciona hayan sido parte de un análisis de proporcionalidad. Y por eso le pregunto, no, porque hay una claro, necesidad de que pueda estar en un incidente donde se va a discutir ese tema. no, señor magistrado, no se ha adjuntado ninguna documentación. Sin embargo, a la actualidad, en esta audiencia incluso se encuentra mi patrocinado para que pueda ampliar un poco sobre la información de su aspecto laboral, si es Está que bien, desea darle el uso de la palabra, para que pueda explicar ampliamente este punto de su desarrollo está bien, lo voy a laboral escuchar. Adelante. internacional. Está bien, gracias. Señora fiscal. Sí, sí, señor magistrado, por parte del Ministerio Público le solicitamos que declare infundado lo peticionado por la defensa técnica del investigado Fernando Cantuaria Salaver. Él se ha basado en 3 presupuestos. Vamos a iniciar por el primero, en lo que respecta a las nuevas circunstancias. Argumenta de que ya estas nuevas circunstancias se debe a que ya no existe a la fecha actos de investigación que se encuentran vinculados
con el investigado Fernando Cantuaria Salaverry. Esto, señor magistrado, no es recibido por parte del Ministerio Público, toda vez que hay que considerar que los actos de investigación contra los investigados se vienen realizando de manera progresiva, encontrándonos actualmente en la etapa de formalización de la investigación preparatoria. Es así que se tiene a la fecha la ejecución de una pericia contable financiera. Esta pericia contable financiera ha sido ordenada mediante disposición 57 y a la fecha ha sido continuada con la disposición 109 para continuar con las mesas de trabajo pericial. Estas diligencias están siendo relacionadas directamente con el investigado Fernando Cantuaria Salaverry, puesto tiene como objeto pericial determinar el destino de los fondos por conceptos de honorarios que habría recibido Cantuaria Salaverry en el marco del proceso arbitral 32-2012 Mar Perú. También se tiene otra diligencia que se viene ejecutando y que también se encuentra vinculado con el investigado Fernando Cantuaria Salaverry, que es la pericia contable. Está ordenada mediante disposición 97, continuada con disposición 110, y cuyo objeto también pericial es determinar cuánto era el monto pagado por la concesionaria IRSA Norte de Odebrecht por los laudos favorables en el marco del proceso arbitral ad hoc 32-2012 Mar Perú. Este proceso arbitral en donde habría participado Fernando Cantuaria Salaverry junto con Franz Müller Caminiti o Horacio Canepa Torres. Solo una pregunta, ambos son del mismo arbitraje, ¿no es cierto? Ambos del mismo arbitraje, Son es el arbitraje ad hoc, ¿no? 32-2012. A la fecha también estamos pendientes programando para el mes de abril otras diligencias, que es la diligencia de visualización, escucha, transcripción y grabación de archivos de audios y documentación que fue extraída en su oportunidad en atención al informe pericial de análisis digital forense 157-2021, en donde se ha advertido un aproximado de 1 millón de documentos que ha de realizarse la ejecución de estas diligencias y que resulta, después de ver desarrollarse estas diligencias, resultará necesario tener que llamar a declarar al investigado para el esclarecimiento de la información que se obtenga de estas diligencias de visualización de archivos, de documentaciones pertinentes. Señor magistrado, por otra parte, en la audiencia, como se ha advertido, la defensa técnica del investigado Cantuaria Salaverry está pretendiendo volver a reexaminar o analizar los argumentos ya sostenidos por la Sala Penal de Apelaciones de imponer estas comparecencias con restricciones contra Fernando Cantuaria Salaverry. Busca reexaminar o hacer un análisis, de lo que ya ha sido en su oportunidad referido por la Sala Penal de Apelaciones, alcanzando en esto una sospecha reveladora para la sala que se interpuso una medida de comparecencia con restricciones bajo reglas de conducta, entre ellas la de no ausentarse del lugar de residencia sin previa autorización. Por lo que sobre este primer punto no se cumple este presupuesto de que hayan concurrido nuevas circunstancias que motiven una variación de las reglas de conducta, no habiendo adjuntado nuevos elementos de convicción en su petitorio tampoco, que enerve la tesis fiscal. En lo que respecta al segundo punto, al peligrosismo procesal, la defensa técnica está señalando de que existe una ausencia ya de peligrosismo porque su patrocinado ha venido cumpliendo con las reglas de conducta, ha demostrado una colaboración con la justicia de no entorpecer las actuaciones de las diligencias programadas por la Fiscalía. Respecto a este punto, primero señalar de que ya nos acogimos a las diversas jurisprudencias que han señalado que el mero cumplimiento de las reglas de conducta solo representa un acatamiento del investigado para no agravar su situación jurídica dentro del proceso, criterio que ha de considerarse por parte de su despacho. Así también encontrándonos, por otro lado, señor magistrado, encontrándonos con plazos perentorios próximos a vencer para emitir un pronunciamiento fiscal, resulta necesario, idóneo, continuar con el control judicial a los pedidos realizados por el investigado
Fernando Cantuaria Salaverry de no ausentarse en su lugar de residencia solo para fines justificables, que sean proporcionales y que no contravengan o colisionen de manera grave los fines del proceso penal, que es de garantizar, como sabemos, la presencia del investigado, incluso hasta en juicio oral, y así como también garantizar una persecución efectiva del delito. Por otro lado, también hay que tomar en consideración, señor magistrado, que este control judicial también resulta de mayor justificación, toda vez que en anteriores oportunidades ya el investigado Fernando Cantuaria Salaverry ha realizado pedidos a su judicatura de salir fuera del país, pero no ha cumplido con presentar las documentaciones fehacientes, los elementos de convicción pertinentes para que respalden dicho pedido. E incluso en el expediente 29-2017-2012, con resolución 2 del 7 de julio del 2023, la tercera sala penal de apelaciones confirmó la resolución que emanó la primera instancia, su judicatura, e incluso en esa instancia se varió la versión de los hechos al señalar, toda vez que en primera instancia señaló el investigado que acudía en calidad de ponente, pero luego de haberse realizado una averiguación de fuente abierta respecto a estos eventos que participaba, no participaba en dicha calidad de ponente, y el cual fue confirmado por el abogado. En esto se señala en la resolución 2 del 7 de julio del 2023, emitido por la tercera sala penal de apelaciones nacional. Entonces, son pedidos que han sido denegados por no haber cumplido con la documentación correspondiente, ¿no? Entonces, a la fecha sostenemos que se mantiene al menos ese peligrosismo procesal de menor intensidad porque en relación a la prisión preventiva, pero se mantiene todavía el peligrosismo procesal. Como tercer punto, señalan la falta de proporcionalidad. Aquí se sostiene de manera genérica, de manera insuficiente, vagos argumentos abstractos de que se estaría vulnerando la afectación, el ámbito laboral, económico, emocional del investigado. No ha presentado documentación que corrobore ello, documentación que avale con lo sostenido, e incluso a lo largo de estos tiempos el investigado ha venido asumiendo cargos profesionales como decano de la Universidad del Pacífico, ha participado en diversas conferencias o congresos de arbitrajes llevados a cabo en la ciudad de Lima, y ello refleja entonces un desarrollo profesional de parte del señor Cantuaria Salaverry. Y por otro lado, señala que hay una afectación a su estado emocional. No obstante, no ha presentado quizás alguna pericia, algún informe psicológico, psiquiátrico que señale cuáles son esas causas que el someterse a reglas de conducta de menor intensidad que una prisión preventiva menoscabe su estado emocional. Entonces, a la fecha, señor magistrado, sostenemos que resulta necesario continuar con este control judicial a cada pedido formulado por el investigado, y que su judicatura, en atención al principio de proporcionalidad, razonabilidad, se dicte si es justificable, indispensable, poder ausentarse de su lugar de residencia. Por lo que solicitamos que sea infundado. Que no ha sido muy clara. ¿Cuándo vence el periodo prorrogado de investigación preparatoria? Vence en septiembre del 2024, el 21 de septiembre del 2024, en el presente año. Lo disminuyó la sala, ¿no? En cuanto al plazo. Sí, señor magistrado, lo disminuyó y lo retrotrayó, por lo que vence en septiembre del 2024. Nos otorgó 1 año y 8 meses. A ver, letrado, algo le va a responder al Ministerio Público que ha insertado aspectos que no ha expuesto usted como decano y conferencista del Lima. Yo no tenía estos elementos para evaluar este pedido. A ver. Claro, señor, pues mire,
El artículo 255, inciso 2, permite lo que es la variabilidad de medidas de comparecencia con restricciones, medidas cautelares. Inclusive la casación 1412-2017 habla sobre el principio de provisionalidad y también la libertad de variabilidad de las medidas. Todos tienen que responder a una necesidad. Como ya hemos expuesto inicialmente, existe una necesidad por parte del señor Fernando Cantore Salaverry que se diversifica en diferentes derechos que estarían vulnerados por esta regla que resulta ser más gravosa. Con respecto a lo que dijo la señora fiscal en torno a lo que son denegatorias de pedido de salida procedente a su ponencia, inicialmente se expuso que esto se trataba de una invitación. Entonces, todas las medidas que hemos utilizado, ¿no?, para casualmente acreditar siempre un permiso de salida, tenían que ser de manera preliminar, para casualmente a través de su judicatura, una sala superior, se nos pueda dar las autorizaciones respectivas. En el torno a la proporcionalidad que hemos escuchado, ¿no?, resulta ser alegatos que dicen ser vagos. No, señor magistrado, como le repito, han transcurrido 5 años de investigación en torno al señor Fernando Cantore Salaverry. Esta defensa ha podido revisar inclusive, como usted también ha podido revisar como fue dimensión preparatoria, que las diligencias que se encuentran pendientes son diligencias que no están sujetas directamente al señor Fernando Cantore Salaverry. Porque, por ejemplo, en el tema de la pericia contable, esta documentación, como ya manifestaba, fue entregada incluso en el año 2019. Con respecto al pedido que realizó por parte de la DIRILA. O sea, se alcanzó toda la documentación para que se lleve a cabo una pericia, donde su participación directa como señor Fernando Cantore Salaverry solo se limita a esta defensa, más no a él personalmente. Con respecto a otros actos procesales que ellos han señalado y dice que están pendientes, refiere a información que incluso la misma Ministerio Público ha señalado que no ha establecido fecha para su realización. Está pendiente todavía de fijo. Por lo tanto, no hay una certeza de si es que se van a llevar a cabo estas diligencias, porque no obra tampoco una disposición fiscal o providencia que ya las haya programado para tener a la actualidad de la realización de esta audiencia, se encuentre pendiente para su realización. Con respecto a lo que he establecido con los actos de investigación, como le repito, el señor Cantore Salaverry, hasta antes del año 2017, hasta antes de ser incorporado en esta investigación preparatoria, es un árbitro de carácter internacional, donde su labor como árbitro se sujetó al desarrollo de actividades a través de otros cortes internacionales. Su desarrollo como árbitro en lo que son laudos han sido de carácter internacional, más no nacional. Es a raíz, casualmente, de esta comparecencia con restricciones con esta regla de conducta que tuvo que limitar su derecho laboral al país y no se desarrolló netamente como árbitro más allá de un tema de docencia y exposición, lo cual inclusive, como estamos manifestando, hay una limitación que se ha visto alargada en el tiempo por la misma judicatura que ha generado un perjuicio finalmente en el desarrollo de sus actividades económicas, porque al trabajar como árbitro, también sus actividades, al trabajar como árbitro internacional hasta antes del 2017, tenía actividades económicas que incluso están declaradas que eran superiores a los ingresos que actualmente ha estado recibiendo cuando ya se ha desarrollado como docente o como expositor, como ha señalado la señora fiscal. Efectivamente, a lo largo del tiempo, esta situación ha generado un detrimento. Y no solamente en el ámbito laboral, como también le repetíamos, en el tema familiar, su hija y ya el nacimiento de su menor, de su nieto, se encuentran en Inglaterra. O sea, al encontrarse, como le digo, al no poder desarrollarse libremente, tanto en el aspecto de tránsito como la dignidad humana y sus relaciones familiares, se han visto afectadas también por esta regla de conducta, por lo cual también ponemos en consideración que existe un detrimento, finalmente, por esta regla de conducta que se mantiene en el tiempo y que es necesaria, tal como lo estableció la norma y como establece la ocasión, de poder ser revisada inclusive e imponerse una medida de menor intensidad. Sí, está la señora fiscal. Ahora hago el uso de la palabra a su patrocinado. Sí. A ver, Ah. le escuché manifestar de que estaban pendientes 2 pericias contables financieras. Sí, señor magistrado, están pendientes una pericia contable financiera y una pericia contable. Luego está pendiente A ver, un momento. Una contable financiera. y otra y otra pericia contable. ¿En qué consiste la contable financiera? La contable financiera está vinculada directamente a los hechos de lavado de activos
en la que se había inmerso el investigado Fernando Cantuaria Salaverry según la hipótesis fiscal. Esto es, entre sus objetos periciales, determinar el destino de los fondos por conceptos de honorarios recibidos por el señor Fernando Cantuaria Salaverry en el marco del proceso arbitral ad hoc 32-2012 Mar Perú. Luego, la pericia contable está determinada para vincularlo también dentro de este proceso arbitral relacionada con el objeto pericial de determinar cuánto se desembolsó a la concesionaria IRSA Norte en los laudos favorables en las que había emitido el investigado Fernando Cantuaria Salaverry. Luego se tiene otras diligencias también. ¿Quién desembolsó? ¿A qué se refiere? ¿Puede ser más específica? El desembolso que realiza el MTC a la concesionaria de Odebrecht en el proceso arbitral 32-2012. Luego tenemos otra diligencia que es la visualización. Todas ellas tienen fechas de programación. La diligencia de visualización y transcripción de más de 1 millón de archivos vinculados con el investigado Fernando Cantuaria Salaverry con disposición 103 del 6 de diciembre del 2023, que le ha sido debidamente notificado a la defensa técnica, programa las fechas de las diligencias de visualizaciones. Entre ellas tenemos la de Cantuaria Salaverry el 26 de abril del 2024. ¿Ya qué más tiene? Y sin perjuicio de ello, señor magistrado, en atención al avance de la investigación, se va a ir programando otras diligencias que nos permitan el esclarecimiento de los hechos del investigado, lo vinculado con el investigado Fernando Cantuaria Salaverry. Como se sabe, los actos de investigación vienen dándose de manera progresiva. Sí, ese argumento. Gracias. A ver, lo que fue su cliente. ¿Tiene algo que manifestar en atención a este pedido? Señor magistrado, como siempre, muchísimas gracias por permitir que me dirija a su persona. Muchas gracias. Señor magistrado, permítame varias cosas, por favor. Lo primero que lo que estoy pidiendo a su magistratura es la flexibilización para efectos de que pueda yo volver a trabajar como el árbitro internacional que siempre he sido. Señor magistrado, ser árbitro no significa tener un despacho como usted, ni que sea designado como usted mediante una resolución. A los árbitros nos designan los agentes privados, los abogados privados para casos particulares. Es decir, en cualquier momento, ¿verdad? Y el problema que yo estoy sufriendo, señor, debido a 6 años alucinantes de investigación fiscal, es que no puedo aceptar los casos internacionales, señor magistrado. Porque como usted comprenderá, la ética profesional hace que yo no pueda aceptar casos internacionales cuando no sé si voy a poder ir a una audiencia. Porque las audiencias, señor magistrado, como usted bien conoce, creo que mejor que nadie, ¿verdad? Con todo la carga procesal, muchas veces se van postergando en el tiempo, se tiene que acomodar, aparece una audiencia muy urgente, y los tiempos, señor, para pedir una autorización de salida del país, con la posibilidad de que los señores fiscales, que siempre apelan, ¿verdad?, no se llegue y no pueda ir a una audiencia. Si no puedo ir a una audiencia, señor magistrado, no puedo aceptar un caso, porque no puedo éticamente aceptar algo que después no voy a poder cumplir con las partes. Esa es la razón principal, señor magistrado, por la cual estoy pidiendo que se me flexibilice de tal manera que yo informe debida inmediatamente regresando, ¿no?, de las actuaciones arbitrales de los casos que pueda aceptar justamente a partir de esta flexibilización, y no al revés. Señor magistrado, he cumplido puntualmente con cada una de las exigencias de la Fiscalía y de su persona. Todas, absolutamente todas, durante 6 años. 6 años. Y la Fiscalía nos dice, no, todavía falta actuar pruebas. 6 años y no puede terminar de actuar pruebas. Es más, alega cosas tan absurdas como pericia contable para que contabilice qué. Si yo presenté mis recibos de honorarios profesionales en mayo del año 2019.
sea, pericia contable, ¿qué? Para que el contador agarre y diga, sumo 1, 2, 3, 4, 5 y las 6 facturas o 8 facturas que entregué y que suman la cantidad que obviamente recibí, bancarizado y además tributado. Señor magistrado, lo único que estoy pidiendo es que, por favor, luego de tantos años, se me permita razonablemente poder tomar alguna medida en mis actividades profesionales. Permítame decirle algo más, señor magistrado. Obviamente, luego de que se tomó la decisión de que yo debería ir a prisión en noviembre del año 2019, mi reputación, que es lo único que tengo en la vida, se vino al piso. Pero no solamente eso, como un efecto, obviamente, de alguien que termina yendo a prisión, dejé de ser decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, que venía haciéndolo por 10 años de manera muy destacada. Es decir, pretender que estos 6 años nada me ha pasado, es decir, esto es inocuo y que he podido seguir desarrollando mi actividad profesional libremente, perdóneme, señor magistrado, por Dios santo, pido que se considere eso. Por último, desde hace 6 años, nuevamente, la Fiscalía tiene toda la información acerca de todas las actividades internacionales en las cuales yo participaba hasta el año 2018. Cuando en abril de 2018, señor, con esto termino, el 30 de abril de 2018, apareció en la prensa, que me investigaban. Yo me enteré 2 días después por notificación. La prensa tenía el 1 de mayo, que era feriado, toda la prensa en primera plana, árbitros investigados. O sea, no se acababa de iniciar una investigación preliminar y toda la prensa sabía que me estaban investigando. Qué curioso. A partir de ese momento, señor magistrado, vuelvo a repetir, usted que es una autoridad en materia judicial, lo único que tenemos las personas que nos dedicamos, yo humildemente como árbitro y usted como magistrado, lo único que tenemos, nuestra única, como dicen los gringos, assets, o sea, nuestro único vínculo profesional es nuestra reputación. Señor magistrado, desde el 30 de abril del año 2018, mi reputación ha sido gravemente perjudicada hasta el día de hoy, señor magistrado. Y entonces simplemente le pido, con esa autorización, repito, de flexibilización, yo no voy a ser árbitro mañana, porque no depende de mí, porque insisto, esto no es como una designación de fiscal que trabaja en tal fiscalía, no, eso es una posibilidad que depende de las partes. Pero me va a permitir, señor magistrado, que si alguna parte o a un tribunal, porque como usted sabe, cada parte designa un árbitro y entre 2 árbitros designan al tercero que preside. Si se da esa situación, yo pueda éticamente decirle a la parte que me designe o a los 2 árbitros que quieren designar el presidente, señor, claro que puedo hacerlo, porque en el momento que se quiera que yo vaya a trabajar fuera del país, voy a tener la posibilidad de hacerlo y no depender de una posible autorización. Esa es la razón, señor magistrado, que le pido que evalúe y le agradezco nuevamente, señor magistrado, por permitirme acercarme, dirigirme a usted y que usted me escuche. Muchas gracias. Gracias. La información que tengo es incompleta. A ver, señora fiscal, ¿cuándo concluye esta pericia contable financiera? A ver, un momento, por favor. Al abogado, ¿su patrocinado ha sido apercibido judicialmente en alguna de las ocasiones? Ninguna, señor magistrado. Hemos cumplido a cabalidad todas las reglas de conducta impuesta. Y si usted desea, o sea, dentro de las 24 horas podemos ir alcanzando documentación. Sí, requiero la Ya. documentación, ya que usted ha insertado una información y yo, en todo caso, para evitar cualquier aspecto de desigualdad, pregunto también al Ministerio Público acerca de las actividades como arbitraje Ya. internacional que ha desarrollado Gustavo Las, Pérez Salaverry. Señor magistrado, respecto a las pericias contable financiera, esto se está culminando la mesa de trabajo en abril del 2024 y de ahí se le da un periodo de 90 días calendarios para que emita pronunciamiento los peritos Está bien, contables financieros. está bien. Ahora que es una, Abril 2024, ¿no? Abril sí, 2024. Ya, lo restante es... esa es la ejecución de las mesas de trabajo.
Señor magistrado, sí, señor magistrado, para precisarle que no se ha juntado la documentación que corrobore lo sostenido por la defensa técnica del investigado respecto a la espontaneidad del ejercicio de su profesión que señala, y también para señalar respecto a otro punto de que la comparecencia con restricciones bajo reglas de conducta en la cual se ejerza, se continúe con el ejercicio de un control judicial, es una afectación mínima y es suficiente a la fecha, al menos para poder garantizar su Está bien, presencia del investigado. está bien, ya no me merece argumentos, yo tengo los argumentos, quiero la información. Por Eh, otro lado, señor magistrado, hay otro dato adicional que en, en el año 2019 aproximadamente hubo un acta de filtrado de registro de ingresos económicos y de declaraciones juradas presentadas a la SUNAT entre el periodo 2009 al 2018 por parte del señor Fernando Cantoria Salaverry, y en ello se tomó como un ingreso que tenía hasta esa fecha algo de 16 millones de soles aproximadamente. Entonces se presume que lo que le había permitido obtener a la fecha una suficiente capacidad económica para continuar con sus actividades económicas, que señala que a la fecha de someterse a estas reglas de conducta y seguir con las reglas de está bien. conducta le Doctora, menoscabaría ya su no actividad argumente, económica. porque ya es algo, yo lo que pregunto es, ya, pero todo está que se Okay. somete a una pericia contable financiera y vamos a determinar. Ahora la cuestión es, abogado, presénteme la documentación acerca de las actividades que ha desarrollado su patrocinado, como es como árbitro internacional, en 24 horas. Y también se le otorga al Ministerio Público un plazo de 24 horas, si es que algo tiene que manifestar, si no simplemente pasaría a valorar estos aspectos. Una cuestión más, al Ministerio Público, dice el abogado defensor que no hay apercibimiento alguno, ¿es verdad? Nosotros, disculpe, En señor su magistrado. oportunidad, en su oportunidad se realizó unas diligencias, no, no tengo a la fecha la mano del acta de la diligencia en la cual se solicitó el acceso a claves, a claves para poder acceder a información de su patrocinado, la cual fue denegada. Ya, pero ¿eso qué tiene que ver? Yo pregunto sobre un apercibimiento judicial. Apercibimiento judicial en sentido estricto, no, señor magistrado. Está bien. Abogado, 24 horas. Ministerio Público, 24 horas para que responda. Y en base a eso voy a resolver. La información aún está incompleta. O algo más. Con relación a las pericias contables y financieras, necesito la disposición donde he establecido los objetos periciales, tanto de la contable financiera como de la contable. Muy bien, todo en 24 horas, bajo procedimiento de informar a su fiscal superior gobernador. A concluir la audiencia. Dependerá este documento para emitir pronunciamiento. Buenos días con todos y todas. Buenos Muchas días. gracias.